para vivificar, dice, el corazón de los quebrantados. Entonces es tremendo pasaje, hermano. ¿Por qué? Porque nos da una esperanza, hermano, muy, muy grande a todos. Imagínense que el que es alto y que es sublime, hermano, pueda venir a visitar, no a visitar, sino a habitar en medio de nosotros. Pero ¿con quién habita? Con el humilde. ¿Y con quién habita? Con el quebrantado y humilde. En ese orden aparece ahí, pero no son las dos únicas habitaciones. Ese pasaje habla de 5 habitaciones. El Señor habita en la eternidad, o sea, el Señor habita en el Kairos, en la eternidad. Hermano, en el sazón oportuno, en el tiempo correcto, en el tiempo adecuado, en el tiempo de Dios. El Señor habita desde el principio. Tal vez lo digo de esta manera: el Señor habita en el tiempo, pero también el Señor habita en el espacio. Porque cuando dice que Él habita en la altura, hermanos, está hablando de dimensiones espaciales, no temporales. Él habita en el tiempo, Él habita en el espacio. ¿Pero en qué espacio? En el espacio de las alturas. Y eso podría tener el significado de los cielos, pero no solo eso, porque esta palabra que aquí se traduce altura también significa dignidad. Entonces el Señor habita en la eternidad y habita en la dignidad, habita en el tiempo y habita en el espacio, pero en aquellos espacios, hermano, en donde hay altura. Por eso nosotros debemos dar altura y debemos alcanzar estatura. Amén. Debemos dar la talla, dicho en otras palabras, hermano, porque el Señor habita en esto, en la eternidad, y habita en la altura, pero también habita en la santidad, en el tiempo, en el espacio. ¿Y qué dimensión será la santidad? Hermano, la santidad puede ser el producto de la consagración. La santidad, el fruto de dedicar nuestra vida al Señor. Hermano, y dedicar nuestra vida al Señor es ponerle a Él en primer lugar. No significa que vamos a abandonar las responsabilidades que tenemos como seres humanos, como padres, por ejemplo. Sí, hermano. Alguien podría decir como padre: no, yo le tengo que dar el primer lugar a mis hijos. Pero hermano, si usted le da el primer lugar a sus hijos por encima de Dios, hermano, el fruto que puedan obtener sus hijos de esa prioridad es mínimo comparado con el fruto que pueden recibir nuestros hijos cuando le damos el primer lugar al Señor. Hermano, si le damos el primer lugar al Señor, los más beneficiados van a ser nuestros hijos. Mire, consagración da como fruto santidad. Tenemos que darle al Señor nuestros pensamientos. Tenemos que entregarle al Señor nuestro corazón. Si usted recuerda, en parte el título de la prédica de ayer era rindiéndonos al Señor, ¿verdad? Venir y rendirnos delante del Señor, como lo que decía Pablo: ya no vivo yo, ya me rendí. El que vive es Cristo en mí. A mí me rendí al Señor. Hermanos, si nos damos al Señor, entonces podemos abrir también esa puerta de oportunidad a que el Señor habite por esa razón. Nosotros debemos pensar, hermano, en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me falta. Pero debemos pensar en el verso de la gracia, en el Salmo 23, Él adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Amén. Él unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, pero sin dejar de ponerle atención al verso 6 del Salmo 23, donde dice que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, y en la casa del Señor moraremos por la eternidad y hasta la eternidad. Hermanos, si nosotros no estamos solo poniendo nuestros ojos en lo terrenal, en lo carnal y en lo temporal, sino estamos poniendo, hermanos, nuestros ojos en lo celestial, en lo espiritual y lo eterno, yo creo que entonces el Señor va a habitar en nosotros, porque Él habita en la eternidad.
Amén. Él habita en los que alcanzan estatura. Él habita en las alturas. Él habita en los que se consagran. Él habita, hermano, en los que se quebrantan. Él habita con los humildes. Aleluya. Entonces, algo que a mí me impactó de ese verso es las 5 habitaciones que hay ahí. Y le podría haber puesto al tema esta mañana las habitaciones de la gracia, ¿verdad? Hermano, porque el número 5 es número de gracia. Aleluya. Pero mire qué especial esto. Porque así dijo el alto y sublime. Él lo dijo. Amén. El alto y sublime. Y cuyo nombre es el santo. Por cierto, hermano, tal vez pude haber resaltado ahí esos 3 atributos del Señor que se mencionan ahí. Porque Él se identifica como el alto, como el sublime y como el santo. Entonces, hermano, fíjese que últimamente, ¿verdad? Como muchas cosas se han vuelto virtuales, a veces uno tiene que enviar documentos oficiales y tiene que enviarlos firmados. Y lo común es de que se pueda escanear una firma y de que se pegue en el documento. Pero ese es un riesgo porque cualquiera puede tomar la firma de ese documento y pegarla en otro, ¿verdad? Entonces, acompañando a esa figura, a esa imagen de una firma, ahora se agregan certificados. Por ejemplo, yo envié ayer un documento que me pidieron. Entonces le puse el escáner de mi firma, pero también le puse un certificado de firma. Y dice, firmado por mi nombre completo a tal hora, tal día, fecha y hora de la firma. Y cuando abren ese documento, lo primero que preguntan es, ¿quiere validar firmas? Para ver si quien lo envió realmente lo firmó. Hermano, ¿por qué le empecé a decir esto? Porque imagínense el certificado que tiene esta firma. ¿Quién aseveró esto? ¿Quién dice que habita en esas 5 dimensiones, hermano? ¿Quién habita en esas 5 habitaciones? El que lo dijo, lo firmó. Y lo firmó con un triple certificado. Él es el alto, Él es el sublime y Él es el santo. Tenemos garantía. Esa palabra tiene certificación. Ahora, el asunto y el punto es que nosotros seamos los beneficiados con el hecho de que Él habite en nosotros. ¿Verdad que es glorioso que Él visite? Pide que Él habite. Debe ser algo mucho más especial. Pero si, hermanos, si nos cuesta la visitación, ¿cómo nos costará la habitación? ¿A qué me refiero? Hermano, porque el que el Señor haga de nosotros habitación, que el alto, el sublime, hermano, y el santo haga en nosotros habitación, pues tiene mucha demanda. Tiene demanda. Porque nuestra percepción debe ser en lo eterno. Nuestra estatura debe ser lo digno. Nuestra búsqueda debe ser lo santo. Pero también debemos, hermanos, ser lo suficientemente frágiles para quebrantarnos y lo suficientemente flexibles para humillarnos. ¿Podremos nosotros ser humildes? O decimos el viejo y conocido refrán, ¿verdad? Como también lo dice el Chapulín Colorado, mi mayor orgullo es ser humilde. La humildad no es porque nosotros lo digamos, sino por la manera en la que nos comportamos, hermano. Pero el Señor hace uso de esas 5 habitaciones. Es una relación más permanente. Aleluya. Mire, entonces yo me puse a pensar, viendo esta palabra o este pasaje de la Escritura, me puse a pensar, ¿y quién es el humilde? Porque dice que el Señor
el alto, sublime y santo, que habita en la eternidad, en la dignidad y en la santidad, también habita con el quebrantado y habita con el humilde. Pero la palabra que saltó ahí de entre quebrantado y humilde fue humilde. El Señor habita con el humilde. Ahora, ¿quién es el humilde? Podríamos, hermanos, entonces escudriñar y estudiar esos 5 tipos de habitaciones. ¿Quién es el humilde? La palabra humildad en nuestro idioma viene de humus. Y más de en una ocasión creo que habremos hablado del humus. Mire, hay árboles cuya hoja no cae. Y hay árboles caducifolios. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? No es que su hoja no se cae, porque a todos los árboles se les caen las hojas. Pero un caducifolio es aquel que en una época del año bota todas las hojas y se quedan solo las ramas. Ahora, es una manera de sobrevivencia para los tiempos difíciles del año. Por ejemplo, acá en el país tenemos fin de año, inicio de año, época fría y sin lluvia. ¿Y qué árboles conocemos caducifolios? La manzana, por ejemplo, o el durazno, especialmente en las zonas más frías y secas, botan por completo las hojas. Ahora, están los árboles cuya hoja no cae, pero que sí cae. ¿Cómo así, verdad? Bueno, el asunto es de que se mantienen siempre verdes, pues, o sea, botan hojas, si no usted no encontraría brosa debajo de esos árboles. Toda esa materia orgánica que está al pie del árbol, al que nosotros le llamamos brosa, es de las hojas que cayeron del árbol. Pero el árbol está en continua regeneración, el árbol está continuamente verde, el árbol está renovándose cada día. Así es aquel cuya confianza está en el Señor, así es aquel cuyo brazo se apoya en el brazo de Jehová. Hermano, es el árbol que se mantiene en continua regeneración, que se manifiesta la vida en él todo el tiempo. Porque uno mira un árbol caducifolio al que se le caen las hojas y uno dice, de plano ya se murió. Aunque cuando empieza a llover, o vea lo que sucede con los duraznos en esta época, por ejemplo, no tienen hojas, pero tienen flores. Y ese es su primer indicio de vida. Después vienen las hojas que van a producir todo para que se llene de fruto y que no se caigan las flores y no den fruto. Hermano, pero el árbol del Salmo 1, el que está junto a las aguas, aquel cuya hoja no cae y que da su fruto a su tiempo, el árbol de Jeremías 17, ¿verdad? Que es el hombre que confía en el Señor, que será como el árbol plantado junto a las corrientes de agua, cuya hoja no cae, es el árbol que continuamente se está, hermano, regenerando. Bueno, pero el punto es, caducifolio o no, las hojas caen del árbol. Y el árbol, pues, es una planta, no es un arbusto, no es una planta herbácea, es un árbol. O sea, es algo que ha alcanzado cierta altura. Pues desde la altura de los árboles caen las hojas y llegan al suelo. Y en el suelo empiezan a sufrir un proceso de meteorización. Primero se seca, después se hacen pedacitos, después se hacen fragmentos más pequeños, después se hacen partículas más pequeñas, y cuando ya alcanzó la condición de humus, entonces es útil. ¡Hala! ¡Qué buena esta brosa! Ya está bien descompuesta. Sí, ya tiene humus. Y ese buen humus, esa materia orgánica descompuesta, puesta en una planta, dígame usted qué pasa con la planta. Estaba raquítica, estaba desnutrida.
estaba enferma, pero ante la nutrición que le provee el humus, empieza a levantarse, empieza a vigorizarse, empieza a cobrar vida, empieza a crecer, empieza a desarrollarse. Entonces, hermano, ¿quiénes son los humildes? Aquellos que se hacen humus, que pudieran estar en las alturas, pero que en un momento tienen, hermano, la capacidad de llegar hasta lo más bajo, hasta lo más humilde, hasta lo más, como el Señor Jesucristo. Él estaba en las alturas de los cielos, hermano, y no estimó el estar en las alturas de los cielos, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino vino y se hizo pequeño, 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 tan pequeño que se metió en un cuerpo humano. Y estando en el cuerpo humano, al tabernaculizar en un cuerpo humano, se fue haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta dejarse colgar en un madero, haciéndose siervo primero y después haciéndose víctima. Él fue la víctima sin ser culpable. Entonces se humilló hasta lo último, llegó hasta el suelo, se hizo humus y en su humillación nos dio vida a nosotros que estábamos desnutridos, destartalados, como hubiésemos estado, hermano, y nos empezó a vigorizar, nos dio vida, nos dio aliento de vida. Y hoy podemos de repente sentirnos hermanos salvos, ¿o no? Aleluya, porque hay salvación en Cristo Jesús, pero Él se hizo humilde y dio vida. Entonces, hermano, el Señor, ¿con quién habita? Con el que se cree superior a los demás y que tiene a los demás por superiores a sí mismo. No. Con el que puede hacerse, al igual que Cristo, más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta meteorizarse, si quieres, hasta llegar al nivel más grande, y va a sonar contradictorio, ¿verdad? El nivel más grande de la pequeñez. Pero en esa condición le vamos a servir de ejemplo a muchos y no de tropiezo. Ay, irme a meter a esa iglesia donde hay una partida de orgullosos, saber cómo me va a ir. Por eso es que no me congrego, porque hay unas joyitas. Esos comentarios a veces se escuchan, hermano, y qué terrible, ¿verdad? Pero a veces dicen, en ese lugar hay personas en las que se conoce que el Señor está en su corazón, como que Dios hizo habitación en ellos. Y cómo no, si el Señor habita en los humildes, tal vez está reconociendo aquella actitud, aquella conducta de la persona, y aquella persona dice, algo debe haber, algo debe suceder, algo debe acontecer. Yo quisiera de lo mismo. Voy a acercarme. En la humillación de uno se pueden levantar muchos. Y eso se llama testimonio. Hermano, debemos dar testimonio con nuestra vida de quien vive en nosotros. Amén. Y si Cristo vive en nosotros es porque dimos, hermano, ese nivel. Aleluya. Y ese ejemplo, ese testimonio, de verdad, va a levantar a muchos. Ahora imagínense, hermano, yo le decía, para mí el espigar ha sido de mucha bendición. Porque entonces escucho, empiezo a prestar atención, hermano, porque tal vez si yo me pongo a estudiar un tema para compartirlo, el Señor es bueno, me da la palabra y lo comparto, pero de repente, hermano, me voy más por ciertos temas, tal vez por mi llamamiento, pero de repente lo escucho predicar a usted.
Lo escucho citar, hermano, una fracción de la Escritura y entonces una luz empieza, hermano, a palpitar en mi corazón. Glorioso es el Señor. Él es el alto y sublime. El hermano es el santo. Aleluya. Pero siendo quien Él es, hermano, viene y habita en nosotros. Y habita en nosotros con propósito para nosotros, porque esa es otra parte preciosa, hermano, de este verso, porque dice que Él habita con el quebrantado y habita con el humilde. Pero yo puse ahí en la presentación un para con letras más grandes y subrayado. Creo que no lo puse en otro color, no, pero sí nota, ¿verdad?, que aparece ahí para. Él habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Y mire, tal vez antes de ir al para, creo que vale la pena resaltar algo. Es el hecho de que el Señor habita con el quebrantado, con el humilde, pero de espíritu. Quebrantado de espíritu, humilde de espíritu. Y como diría nuestro apóstol, eso ya son otros 20 pesos, como dice él, ¿verdad? Aleluya. Ahora, ¿para qué? Yo pienso que el Señor desea hacer habitación en nosotros. Pero hermano, demanda algo de nosotros, que podamos ser quebrantados y humildes de espíritu, para beneficio nuestro. Porque el beneficio es hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Dar vida. Hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los que tienen, hermano, esa capacidad de hacerse pedacitos delante del Señor. Porque ¿qué son los quebrantados si no eso, verdad? Aleluya. Un quebrantado es alguien, y si alguien se quebró un hueso, porque por lo menos se le partió en dos, ¿verdad? Pero si es una fractura múltiple, se hizo en más pedazos. Y en la medida que hermano, uno se hace más pedazos, el dolor debe ser más grande, ¿verdad? Hasta el punto tal vez de sentir uno que se muere. Pero entonces viene el Señor y empieza, hermano, a vivificar el corazón. Empieza, hermano, a hacer algo en el corazón. Empieza a transformar ese corazón. Hermano, David cometió muchos errores. Aquel hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios cometió muchos errores. Sin embargo, hermano, el Señor, de la descendencia de David, estableció rey para siempre. Porque pudo quebrantarse. David pudo humillarse y quebrantarse. Hermano, en el día de su error, él sentía que su corazón se paraba dentro de él. Pero como se quebrantó, el Señor vino y habitó en él. Y le empezó a decir sin duda, yo estoy contigo. Y el corazón de David se fortaleció. No te he dejado. Y el corazón de David se fortaleció. No estoy de visita. El corazón de David se fortaleció. Yo vine para estar contigo para siempre. El corazón de David se fortaleció. Y en la medida, hermano, en que aquel hombre se quebrantaba más vida le daba el Señor. Hermano, quebrantarse es en parte reconocer, hermano, que somos susceptibles y que muchas veces cometemos errores, pero que si venimos al Señor en la actitud correcta, hay oportunidad de vida. El Señor le da vida a los humildes, el Señor le da vida a los quebrantados. El alto, sublime y santo habita con los humildes, habita con los quebrantados para darles vida. Aleluya, para darles vida.
Que el Señor, hermano, encuentre en nosotros esas 5 habitaciones. Amén. Que como cristianos, hermano, podamos dar esa estatura que proviene de la gracia. Amén. Que pensemos en lo eterno y no en lo temporal. Que pensemos, hermano, en lo digno. Aleluya. En la altura, en la estatura que debemos dar. Que, hermano, nos constituyamos en esas habitaciones, en el tiempo, en el espacio. Que nos consagremos. Que nos consagremos, hermano, que todos los días de su vida, en cualquier lugar donde usted esté, hermano, como producto de su consagración, cuyo fruto es la santidad, que el Señor habita en usted, pero también como resultado de un corazón quebrantado y humilde, que el Señor no solo venga de visita, sino que se quede con nosotros, y más que se quede con nosotros, que nos lleve con Él, que si Él habita en nosotros, podamos entonces nosotros después habitar por la eternidad y la eternidad en su presencia. Pero entendamos, hay demanda, es grande. ¿Qué estatura tendremos como cristianos? Nos falta. Y si nos entretenemos en lo que queda atrás, no vamos a avanzar. Mejor nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que por cierto, le digo el otro rema, ¿verdad?, que yo recibí. Amén. El que cree, el que tiene fe, en él se activan los ríos de aguas de vida. Que el Señor le bendiga. Amén, oremos, cierre sus ojitos por favor. Yo le entrego la palabra. Yo le entrego la palabra, hermano, esta mañana. En realidad lo único que hago es lo que hizo Ruth, espigar entre los manojos para llevar el sustento a Noemí. El Señor, hermano, el Señor le quiere dar dulzura y no amargura. El Señor no quiere que usted diga: en grande amargura me metió el Señor. Muchas veces la amargura viene producto de nuestras decisiones. Cuando Ruth empezó a llevar alimento, las espigas que recogía entre los manojos, los empezó a llevar a la casa de su suegra, de Mara. En ese momento le empezó a restablecer la dulzura y empezó a dejar de ser Mara para regresar a ser Noemí, dulzura. Papito lindo, yo creo que tú nos has puesto a esto, a espigar, Señor, a la manera de Ruth, para Padre de gloria, Señor, que cada uno pueda experimentar la gracia de manera, Señor, que ninguno deje crecer en él, deje brotar en él ninguna raíz de amargura que pueda, Señor, estorbar esa gracia. Sabemos que tenemos que crecer, ayúdanos, Señor. Sabemos que la demanda es grande. Señor, sabemos que en tu visitación tú nos salvaste. Pero, Señor, sabemos que en la habitación tú nos haces, Señor, la esposa del Cordero. No queremos ser solamente de los salvos. Queremos ser, Señor, de la iglesia que se casa contigo, de la que habita contigo por la eternidad y hasta la eternidad. Por eso ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a ser esos cristianos que alcanzan, Señor, madurez, que dejan, Señor, de ser niños para alcanzar la estatura de un hombre maduro, de una iglesia madura. Gracias por tu palabra. Gracias también, Señor, por la respuesta a nuestras oraciones, al clamor que se ha hecho, el personal, el congregacional, por la intercesión. Gracias por la respuesta, Señor, ante la intercesión que se ha hecho el día de hoy, porque tú has visto a muchos de tus hijos esta mañana poniéndose en medio para pedir por otros.